Bienvenidos a este primer capítulo de los videopodcasts de Mundos Digitales, MD Talk, producidos por Satélite. Y bueno, queríamos empezar este primer capítulo un poco contando qué es Mundos, por qué nos juntamos en Mundos, qué han pasado en estos casi 25 años de la asistencia del evento, que han pasado muchas cosas. Y lo que me gustaría, pues en esta ocasión, es que los chair, que están aquí, parte de ellos, lo que es el core de Mundos y los verdaderos responsables y también culpables en muchas de las cosas que pasan en Mundos, para bien y para mal, nos contaran un poco, pues, qué es para ellos Mundos Digitales. El objetivo de los MD Talks es, de alguna forma, el poder, pues, contar toda la historia, contar por qué ha sucedido esto, qué nos ha llevado a ir evolucionando, cómo se ha ido incorporando la gente. Yo empecé hace 25 años viendo un sector muy incipiente, pero un sector con muchas posibilidades. Me acuerdo, pues, la primera película de animación 3D en la que también participamos desde la investigación en la universidad, fue El Bosque Animado, donde fue un proyecto milagroso, donde había casi 150 personas trabajando en el año 2000, que es algo increíble. La capacidad que había de aquella de inventiva, de poder sacar cosas adelante, era algo increíble. Y durante estos 25 años, yo, por lo menos a título personal, he visto crecer y evolucionar al sector. He visto crecer profesionales, gente que salía como estudiantes, que ahora lideran proyectos nacionales e internacionales de primer nivel. Y sobre todo, para mí el mayor objetivo, por lo menos el mío, es aportar un pequeño granito de arena a lo que es promocionar el talento nacional, que se vea por el mundo adelante qué es lo que se hace en España, lo bien que se trabaja, y realmente es algo que a día de hoy, aunque parezca increíble, sigue sorprendiendo todo lo que se está haciendo. Y para eso, bueno, pues cuento aquí con mis 4 compañeros, a los que en ningún caso hemos condicionado nada de lo que van a contar, porque lo que me gusta es que cada uno de ellos pues pueda libremente expresar qué es Mundos Digitales, qué supuso y qué supone para ellos, y que de alguna forma, bueno, pues poderlo compartir con vosotros. Y por supuesto, pues quiero empezar con Gonzalo, que yo siempre lo digo, que es el jefe de todo y seguirá siendo el jefe de todo. A Gonzalo lo conocí en Copenhague, en un evento hace muchísimos años, un evento que realmente fue quizá el detonante para hacer Mundos Digitales. El 3D Festival fue un evento que duró poco tiempo, que además lo dirigía una persona que no era ni siquiera del sector, pero que era capaz de conseguir un ambiente único. Y ese ambiente es al que yo siempre quise que Mundos Digitales llegara. Creo que aún no lo hemos conseguido, porque aquello era magia, pero bueno, siempre enfocado a tener un evento de esas características. Y desde que nos conocimos en Copenhague, pues ha estado vinculado a Mundos Digitales, no me explico muy bien por qué, y yo le estoy, pues, muy agradecido. Así que, Gonzalo, cuéntanos un poco tu experiencia con Mundos. Bueno, pues ahí al final la experiencia, como dices, nos conocimos en Copenhague. En esa época estaba dando charlas en distintas conferencias por el mundo y me decías, vente a dar una charla a Mundos. El primer año que lo propusiste no pudo ser. El segundo fui y dar un taller de armónicos esféricos, una cosa muy técnica, quizás demasiado técnica, pero me enamoré. Al final, después de estar yendo a eventos internacionales, europeos como el CBMX o Japón, el Nicograph, el Imagine en Mónaco, el IBC, un poco distinto, en Amsterdam o SIGGRAPH, que a lo largo de los años he ido a 22 SIGGRAPHs, no a todos mis años. Pero aún así, Mundos Digitales es distinto, porque al final es una conferencia muy humana, una conferencia de juntar a gente. No es una conferencia de ventas, no es una conferencia de aspiraciones de grandeza, no es una conferencia que quiera
tener un tema de ventas directas, prototipos, o sea, patrocinadores, perdón, que van a buscar a los asistentes como si fueran un mercado. Es una conferencia que habla de cómo juntamos a la gente del sector, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo nació, desde el punto de vista de la universidad, de traer ponentes para poder compartir conocimiento con los estudiantes, ¿no? Es un poco por ahí donde está el caldo de cultivo original. Entonces, para mí, yo vine un año, quise volver el año siguiente, entonces hice otra charla, en este caso de gestión de color, que en esa época nadie había hablado de eso, de la charla de gestión de color en el 2005, en Palabras Digitales. Y luego, pues, al final lo que me acuerdo muy bien, la conversación que tuvimos, digo, bueno, Oyes, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo puedo? Porque lo que te has hecho aquí es muy especial, yo quiero seguir ayudando. Y, y para mí está ahí el core de la cuestión, ¿no? Que Manuel ha creado aquí algo que cuando venimos te encuentras tan a gusto, eh, porque es muy personal, cuidan mucho los detalles, Manuel y todo el equipo que hay detrás. Y yo al final, pues, durante estos años lo que hago es, 2 días de mundo, me resuelvo la agenda para Manuel y llego a Coruña y digo lo que tenga que hacer, donde te pueda Y lo ayudar. haces. Y lo Y lo hago, haces. vamos. Y al final, a lo largo de los años, hay que mover sillas se mueven, si hay que ir a hacer de traductor simultáneo en ayuntamiento se hace, si tengo Efectivamente. que acompañar a Sí. un speaker con su bebé de un año que está enfermo al médico, pues vamos ahí a hacer de traductor con un médico. Las cosas, Efectivamente, lo que porque haga falta. además el tema de los Sherman parece que se limita al trabajo de subir al escenario, presentar a un ponente y ya está. Y hay muchísimo más detrás. Hay mucho trabajo. Durante todos esos días están trabajando, atendiendo a la gente, unos más que otros, pero todos al pie del cañón. Y es la única forma de verdad de que la gente se sienta muy a gusto. De hecho, a mí siempre me dicen, pues intentamos en la medida de lo posible que cada invitado que viene se sienta un poco especial. Y eso es algo que o se le pone el cariño que le ponéis o es algo que no sale. No hay una fórmula mágica para hacerlo. Unas veces nos sale mejor, otras veces nos sale peor, pero cuando la gente ve que nos esforzamos, yo creo que también lo agradece. Y ahora un poco quería dirigirme a vosotros dos, porque además para mí sois almas muy gemelas. Los dos vinisteis a Mundos como estudiantes, nada más acabar. Tú viniste un año, viniste antes que Raúl. Me acuerdo que habías venido, habías estudiado en ESMA, en Francia, y viste Mundos Sí, y me dijiste, quiero es que, ayudar. sí, sí, es que era lo mismo que Gonzalo. Y sí, fue enamorarse efectivamente del evento. Yo también he estado yo soy como el francesito del grupo, ¿no? Que tengo más la visión esta francesa y tal, pero ¿Cómo no? ¿Cómo no? como Eres el el francesito. francesito, pero después de haber visto a Annecy, después de haber visto otros festivales y tal, fue llegar a Mundo y yo no estoy de acuerdo contigo. En Mundos hay una magia que es brutal. O sea, lo que pasa durante esos días es pura magia. Y efectivamente, yo vine el primer año y dije, ¿cómo te puedo ayudar con esto? Porque quiero formar parte de esto. O sea, es construir, compartir, y viendo la generosidad que había de toda la gente, de los ponentes, de toda la organización y tal, esto es lo que yo quiero hacer. Es la cara humana, es lo que tú decías, Gonzalo, es la cara humana de toda la industria. Y yo siempre he dicho que para mí Mundo será un festival de gente buena y de buena gente. Vuelven los que quieren compartir, los que quieren hilar y los que quieren hacer, no es solo networking, es ya compartir, es cariño, es compartir muchas más cosas. Y efectivamente tú me dijiste, bueno, pues si quieres, yo te dije, oye, te puedo hacer una cortinilla, una animación, algo para el año siguiente. Y dice, vale, me dijiste, vale, pero si vienes a echar una charla. Digo, pues, ¿y de qué voy a hablar yo? Y efectivamente fue empezar a hilar en ese momento y luego venir como chair y tal, ya contigo, Gonzalo, compartiendo escenario. Y entonces, ya para mí esos momentos fueron de los mejores momentos humanos del año. Es una pauta, es un momento en el que sacamos el periscopio y vemos todo lo que está pasando. Y para mí, que yo había fundado el estudio, a nivel personal, mi experiencia es que yo fundé el estudio sin haber habido trabajado en otros estudios. Entonces, para mí, Mundos es
ver cómo lo hacen los otros estudios e inspirarme de todo esto. Entonces fue una forma de conectar con gente de NPC, conectar con gente del ranchito, ver cómo lo hacían los otros, cómo lo hacían los de verdad, ¿no? Y entonces era realmente compartir esa experiencia y ganar nivel, pero compartiendo de una forma tan buena, tan enriquecedora, tan sencilla. Era sentarse en una cena y estar comiendo, pues eso, pulpo, al lado del de Disney, del de Pixar, del de el que ha hecho el corto de no sé qué, que ha ganado tanto. Y entonces, pero una sencillez en la comunicación y en la forma de, de, de conectar que me encantó. Y de hecho, bueno, mucha gente, vosotros, habéis terminado siendo amigos, mucha gente, muchos ponentes, nos seguimos escribiendo todo lo largo del año, nos vemos, damos noticias, que si Navidad, que si... Es muy enriquecedor. A nivel humano es de lo mejor que puede pasar en la industria, la verdad. Y bueno, y luego tú y yo tenemos esa relación también muy particular por todo lo... Porque nos llamamos igual, no por otra Porque cosa. no, sí, porque el uno es Eso estaba pensando. uno es el gemelo maléfico del Eso otro, estaba pero no sé pensando. si cuál de los dos, ¿no? Pero no, la historia que tenemos está muy guay porque yo me acuerdo conocernos en Mundos, pero yo tengo una admiración por ti y por todo el trabajo que has estado haciendo, que nació en Mundos, que fue acompañar, o sea, dos carreras que han ido subiendo. Y a mí me emociona mucho porque yo sé que en un momento dado tú viniste a mi charla diciendo, Raúl, ¿cómo podemos hacer para trabajar con vosotros? Y hoy yo te diría, oye, Raúl, ¿cómo podemos hacer para trabajar con vosotros? No. Esto está muy guay, pero por eso para mí también Mundos es una especie de catapulta Lo es. de lo que cada uno va haciendo y lo que va mostrando del trabajo que sabe hacer y esas cosas, y de repente crear oportunidades con ese cariño y esa amistad y esa chispa que no hay en otros sitios, pero que hace que estas posibilidades, estas conexiones se conviertan en proyectos extraordinarios. Entonces a mí eso es lo que saco de Mundos. Eso es la magia que hay. Pues sí, yo creo un poco en esa filosofía de ser solidariamente egoístas. Es decir, sabes que si compartes vas a recibir mucho más de lo que das. Y se entra en un ambiente donde en vez de estar a ver qué le saco al otro, sino yo voy a compartir porque sé que me va a venir mucho más, porque y más a día de hoy nadie es capaz. La frase mítica de Alberto, solo no puedo, con amigos sí, es algo que es una... Del barrio Sésamo, ¿no? una Del barrio Sésamo. Sí, solo no puedes ir Sí, es de Barrio Sésamo, pero bueno, Pero vamos a mensajes atribuírsela en la infancia. a Alberto. Alberto. Podía tener más glamour. Y un caso muy similar es el de Raúl Rocha, que además le agradecemos que nos acoja en estas espectaculares instalaciones que tienen, porque me acuerdo que habéis venido de estudiantes, habéis acabado de estudiar, y vinisteis los 4 socios, y vino Laura, que es la coordinadora general, escandalizada, diciéndome que había unos chicos, bueno, dijo, hay unos niños con una cámara web en la cabeza. Unos niños. Y veníais Unos nenes. con la cámara web, y yo lo vi, y venís, efectivamente, con la GoPro en la cabeza, grabándolo absolutamente todo. Y yo le dije, bueno, pues déjalo, es lo que hay, es lo que hay. Y sí, he visto vidas paralelas en el sentido de que los dos empezasteis con muchas ganas, con ganas de aprender, a partir de ahí ya vais haciendo caminos paralelos, ahora sois un referente, los dos como estudios, y yo creo que eso es para mí el objetivo de Mundos. Con eso está conseguido. Es el aportar un pequeño granito de arena para que el que tenga ganas, me ha pasado con algún ponente, me pasó por ejemplo, con Marcos Raya, de Dibujar Bien, que me acuerdo que venía, y bueno, siempre venía gente, sobre todo más, solo 3D-seros, gente de efectos, y él que venía de dibujo, y yo un día le pregunto, me acerco a él y le digo, oye, mira, ¿tú por qué vienes a Mundos? Y me dice, ¿cómo no voy a venir? Es que si me voy a eventos de gente de conceptar tal, somos todos igual. Si yo vengo a un sitio donde soy diferente, tengo muchas más posibilidades. Y tenía toda la razón. De hecho, dio una charla y me acuerdo, Manuel, antes de acabar la charla, antes de bajarme, ya vinieron a hablarme para trabajar con ellos. Eso es un poco el objetivo que tenemos. Y con Illusorion, pues me pasó un poco lo mismo. Desde
Desde aquella primera imagen con la GoPro encima de la cabeza, pues se hicieron los reyes del mambo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, y lo que queda, Sí. pero realmente a día de hoy creo que el poder decir que ninguna de las empresas que hay en España le tienen que envidiar nada a los de fuera. De hecho, por ejemplo, una de los, por lo menos de mis misiones en mundos, es que esto no sea un bienvenido Mr. Marshall. Que vengan gente de fuera, americanos, ingleses, alemanes y tal, se lo pasen bien, que coman y que se vayan. Llegan aquí y a lo mejor uno conoce a Illusorium, otro conoce el Ranchito, otro Atlantis y tal, pero cuando llegan aquí y ven que hay un ecosistema de empresas muy interesantes, unas más grandes, otras más pequeñas, pero que todas tienen muy buen talento. Abraham Baker, estaba Ilion en sus años, Skydance. Al final se dan cuenta de que en España pasan muchas cosas y ya desde hace algunos años viene gente para ver qué es lo que está pasando en España. De hace como cosa de una década o así, que fue un poco donde fue creciendo mundos. En el 2008, si no me equivoco, viniste tú. 2000, o sea, yo 2005 fue Sí. mi primero. 2005. 2005. Y luego volviste... 2009. 2009. Con... Vale. Y el caso de Alberto es también singular, como todos, pero fue algo que recuerdo que Gonzalo siempre me decía: tenéis que conoceros. Y yo, sí. Y él diría exactamente lo mismo. Tal. Y nos conocimos y en ese momento vi que era carne de mundos digitales. O sea, además que lo dijo literal, o sea, yo sin conocernos mucho, sí. Tú eres carne Sí, de mundos. sí, ¿por qué no lo voy a decir si es cierto? Y efectivamente, es carne de mundos digitales. Además, bueno, ya tienes tus añitos, pero lo que me sorprende de ti es que tienes la ilusión de los 18. Y eso es algo que tienes que seguir manteniendo porque tienes que empujar mucho por mundos y lo que te queda por... Lo que nos queda. Bueno, sobre todo más a ti que a los demás. Entonces, un poco, cuéntanos a ver qué fue eso, esa chispa que te hizo... Sí, a ver, es verdad que, o sea, yo soy como el yogurín de los que están aquí. El yogurín no de edad, uno ya tiene edad, pero yogurín, pues yo me uno al grupo de los chefs pues hace muy poco tiempo, en el 2023 o así. Entonces yo tengo dos etapas en mundos. Yo tengo la primera, eso en mundos 2005, que a ver, el culpable de todo es aquí Gonzalo, pues yo no habría ido a mundos sin Gonzalo. Por algo. Y es la etapa en la que yo era, pues lo que te dices, era muy jovencito en la industria y vas a mundos a beber, o sea, era el oasis, a beber conocimiento. Vale. A embriagarte del conocimiento. No, y era así, ¿y qué ibas? Pues ibas ahí con la boca abierta siempre porque todas las charlas te abrían la puerta al mundo exterior. Nosotros en 2005 la industria era pequeñita, todo se cocía en Estados Unidos y Estados Unidos nos quedaba lejos, entre Londres y Estados Unidos donde se cocía todo, y Mundos traía eso aquí, ¿sabes? Y entonces eso es mágico, o sea, era mágico porque tú decías en aquel momento poder llegar y que te poder ver la charla de pues en aquel momento pues el tío que había hecho Avatar, el tío que había hecho el corto ese tan flipante que habías visto por ahí en internet, era alucinante, ¿no? Entonces tengo esa etapa, pues lo que tú dices, la ilusión de ir allí, verlo y tenerlo tan cerca, ¿no? Porque luego ya es verdad que en mi carrera pues vas a SIGGRAPH, pero SIGGRAPH eres una hormiguita por allí, vas a una charla enorme, no te sientes parte de SIGGRAPH realmente. O sea, es verdad que cuando vas a mundos te sientes parte de mundos, porque mundos te hace sentir parte de la conferencia y no tanto al conferenciante como al que va, ¿no? Y entonces yo luego ya me voy de España durante 7 años y allá me pierdo pues muchas de las historias que vosotros habéis vivido. Pero cuando vuelvo, es verdad que yo de estar 3 años en Los Ángeles me doy cuenta lo importante de estar en el cogollo. Es decir, al final para que las empresas puedan competir tienes que, o sea, la ventaja que te da poder es ir a San Francisco y hablar con el tío que está desarrollando USD y que te diga, no, es muy pronto, esto está muy verde. No, aquí no nos llega, aquí nos llega información que tú de repente a lo mejor te das y te tiras a USD y no es el momento, ¿no? Entonces cuando yo vuelvo,
me acuerdo que en Los Ángeles había una cosa que era muy chula, que eran los meetups estos de Pipeline, donde, pues bueno, gente de todo el sector iba, ¿no? Cada 2 meses, 3 meses se juntaba y se contaba pues lo que se movía, pero a nivel técnico. Es verdad que nuestra industria a nivel artístico, pues ahí es donde está todo el glamour, no está lo bonito, no está lo chulo, la gente va a enseñar sus obras, pero los técnicos siempre somos pues los fontaneros ahí que no tenemos un sitio donde compartir nuestras mandanguillas, ¿no? Entonces cuando volví, yo digo, esto me encanta, volví a España en 2019, digo, me encantaría, esto lo tenemos que hacer aquí, porque es lo que dice, aquí hay industria, que hay profesionales que están haciendo cosas muy chulas, pero no nos juntamos a hablar, nos juntamos a... Y entonces, pues yo me acuerdo, yo creo que lo hablé contigo y te dije, coño, pues háblalo con Manuel. Y yo creo que sí, fue en una de estos eventos que nos sentaste ahí, pum, y entonces yo le conté esto a Manuel. Igual, yo, ya sabéis, yo cuento las cosas con mucha elocuencia. Esto es la leche, pues esto hay que hacerlo, Manuel. No te conocía, pero... Y yo pensé, este me va a montar a hacer puñetas, pero vamos, ya sabes que Manuel tiene esa cara que pone así como... yo digo, esto no ha calado. Digo, bueno, vea, yo he tirado lo mío, lo he echado ahí, a ver si cuela. Y coló. Entonces, Manuel, yo iba con la idea de decir, oye, ¿qué pasa? Entre mundos y mundos, ¿qué pasa? ¿No? Hay algo, hay hueco, ¿no? Y este espíritu de mundos se puede hacer en pequeñito y podemos traer más a la gente... y ahí es donde yo entro, ¿no? Manuel, hasta la cocina. A ver, porque le diste tú una oportunidad, y dijiste, venga, vamos a darle una oportunidad y desde entonces, pues igual, pues conectado, pues como vosotros, esa conexión que te hace, bueno, la sensación de devolver, no sé si te pasa, o sea, tú vas a mundos a recibir y llega un momento en que en tu carrera te das cuenta que puedes aportar. Y estarás aquí hasta que puedas aportar. Cuando ya veas que no aportas, pues dejarás espacio a las nuevas generaciones que aportan. Pues es lo que tú dices, aportar, ¿no? Claro, y sobre todo es algo que sí que es cierto que tiene que haber, pues, esa mecha, ese motivo para arrancar, pero luego es algo que la gente sí trabaja mucho, sí colabora, porque si al final siempre son los mismos que tienen que andar empujando y el resto de la gente... Bueno, se va sumando, llega un momento en que, bueno, te cansas, te aburre, no sé qué, y dices, bueno, pues si no interesa. Y esto fue, yo creo que un poco al revés. La gente se volcó con interés, incluso iniciativas como empezaron en mundos como Assemble, que veíamos venir a la IA, pero no el tsunami que se nos venía encima. Lo hicimos como, bueno, una convocatoria, casi una especie de meetup, y que al final se ha convertido en una asociación nacional, pero porque hay gente que creo que es esa necesidad que tenemos y que la gente se está dando cuenta de que tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Y los españoles, yo me acuerdo en una charla, yo por ejemplo, una de las charlas que a mí me marcaron, y luego el hombre de los datos, que es Gonzalo, nos pondrá un poco en contexto de lo que es mundos en datos para aquellos que aún no lo conozcan o no tengan una perspectiva una foto tan amplia, que yo tampoco la tenía, que fue la charla de Keloid, de Love, Death and Robots, perdón, de Big Lazy Robot. Y bueno, cuando la anunciamos, yo me acuerdo que me mandaron WhatsApps, me decía, no sé qué, esto va bajando el nivel de las conferencias, pero no los conocía nadie. Esta gente, chavalitos, no sé qué, yo digo, ir a verla. Y claro, hicieron allí una presentación de lo que habían hecho en el proyecto, cómo lo habían hecho, porque además lo contaron todo, cómo lo hicieron, con qué medios, con qué presupuesto y tal. Y me acuerdo que tenía sentado al lado a un Visual Effects Supervisor de MPC, y no daba crédito. Y al final me dice, si esto lo ve nuestro jefe, nos echa a todos. Es que con eso no levantaban el lápiz. Con lo que hicieron ellos no levantaban el lápiz. Y eso es algo... Es que vosotros os acordáis de esa charla. Sí, sí, o sea, fue que se enciendan las luces después de la proyección y era todos, ¿qué acaba de pasar? Sí, pero no solamente... Que, si no conocéis la pieza de Keloid, por favor, vedla, que a día de hoy está en internet y es espectacular, increíble. Pero si la pieza de Keloid la veis en el contexto
de cómo lo hicieron, con los recursos que hicieron, la gente que lo hizo. Y eso yo creo que es un poco el reflejo de lo que son los estudios españoles. La inventiva, la resiliencia, el buscar cosas que para los americanos sería complicadísimo, por no decir imposible. Yo creo que es algo que lo tenemos siempre ahí. Lo mismo que tenemos... Bueno, desgraciadamente no, es una energía diferente. Es una energía diferente, lo que pasa es que también es cierto, y yo creo que un poco sé por dónde va Raúl, de que no es tener que estar usándola continuamente 24 horas al día, 365 días al año. Todo tiene un límite en mi opinión, ¿no? Sí, pero mira, y que no podemos estar vendiendo todo el rato que nos inventamos cómo hacer las cosas por la mitad de lo que valen. Vale, pero tú ves el ranchito, por ejemplo, que hace una inundación, pues con los medios que tiene, y luego los proyectos que hace después, pues a mí eso me parece inventividad. Por supuesto, ibérica, por ¿no? supuesto. Y eso Pero- es lo que es, Sí. y es bueno, perdona que no tiene nada que ver. Sí, no, todo tiene que ver, pero quiero decir, hablé de una como Sí. dato anecdótico, porque Gonzalo, que tiene muchos más datos, nos das una pincelada un poco, sobre todo para la gente que no lo conoce, qué es Mundos Digitales en estos 25 años. Hombre, en números, pues a lo largo de los 25 años ha habido más de 600 charlas a lo largo de todas las ediciones. Ponentes, ha habido más de 550, ¿no? Y eso son gente que ha dado charlas, que ha hablado, ha participado. Y a mí un dato que me resulta muy interesante, hablando de lo que hablas tú, es el número de empresas que han participado durante estos 25 años, y son más de 350. Para mí ese dato en sí, pues habla mucho de lo que tú estás hablando de la filosofía, que no es solo voy a traer a los 4 grandes estudios tipo Mr. Marshall y siempre tengo Disney, Pixar, NBC, Framestore y demás, sino estoy también dando voz, visibilidad a empresas más pequeñas, porque 350 empresas, tampoco hay tantas empresas que se dedican a esto en el mundo, ¿no? Pero vamos, de aquí la mayoría son españolas. Entonces esa parte de poder encontrar lo que serían charlas, y para mí una de las cosas que siempre, y eso siempre lo tenéis en cuenta a la hora de planificar lo que sería el programa, siempre buscas el qué va a aportar a los asistentes, ¿no? Y a veces te aporta, como dice Alberto, oye, acércame quizás los referentes, pero a veces también te aporta mucho y dices, oye, acércame la gente que está en mi entorno haciendo cosas súper chulas, súper molonas. Yo creo que en ese sentido Mundos ha tenido un impacto muy, muy grande y muy positivo en la industria, poniendo un foco, poniendo luz en las cosas que se hacen en España, que no hay muchos sitios donde puedan brillar empresas haciendo cosas, ¿no? Y entonces ahí, cada vez que tú las eliges para ponerlas en el escenario y que lo veamos dentro, aunque sea dentro de la industria nacional, y es verdad que sí, que es muy difícil ver todo lo que se hace, y yo no sé tú cómo consigues enterarte de todas las cosas que hacen, porque a mí yo cada programa, la mitad de las charlas dices, ¿y estos quiénes son? Sí. Ni idea, pero te sientas ahí y dices, wow. Y entonces, a mí esa parte de, claro, de 350 empresas, la cantidad de contactos, la cantidad de email, WhatsApp, la cantidad de trabajo que es eso, vale, sí, son 25 años, pero eso, y luego, esas son las cosas que aportan, porque a mí, que hemos hablado de aprender, hemos hablado de relaciones, a mí sobre todo lo que más hace Mundos, y me parece parte de la magia, es inspira a la gente, ¿no? Entonces hay una parte de lo que saca de nosotros y por otra parte de lo que saca de nosotros. Es decir, ostras, es que claro, eso es qué idea más chula, joder, igual. Entonces estás ahí sentado, te motiva, te inspira, te enchufa, ¿no? De alguna forma. Entonces tiene esa parte, porque hay eventos de networking, que vas a hacer networking, a relaciones, no sé qué, el American Film Market, no sé qué, no sé cuántos, venga, va. Y eso es ya trabajar físicamente, tienes que ser ahí un networker profesional, ¿no? Pero Mundos, sobre todo para mí, por lo menos, me activa por dentro. Aparte, conoces a gente y demás, pero es una cosa que te sientas ahí y sales. Y además, claro, en nuestra industria, vamos a ver, es muy perra. El tema de las entregas, el tema de los horarios, el tema de las... Además es una industria muy peculiar. Las cosas que hacemos
muy difícil explicárselo a alguien de fuera de la industria. Somos incomprendidos por nuestras familias, mi abuela, ¿y de tú a qué te dedicas? Joder, pues, Informática. claro, dices, ¿cómo se lo cuento yo, no? Ahora, Entonces, imagínate hace claro, 25 pero años. vas aquí a un sitio donde todo el mundo te entiende, estás hablando lo mismo y además estás viendo cosas que de alguna forma eso te motivan a decir, joder, es que esto mola. Lo que estamos haciendo mola. Lo que estamos haciendo en general, el ser parte de esto. Entonces, a mí yo creo que en ese sentido, y además, claro, si lo ves con la perspectiva de 25 años, te digo, es que Mundos Digitales ha impactado a una generación A muchas de la veces. industria Sí, española. sí, sí, Yo, sí. ¿Tú recuerdas? sí, perdona, y ahora, porque se me va, yo tengo hecho alguna invitación a algún ponente por carta, porque no tenía mail. Como la señorita Fletcher. Como la señorita Fletcher. Efectivamente. Una paloma. Pocas afortunadamente, pero algunas, con lo cual imaginaros la de cosas que han pasado. Pero sí que, en relación a lo que dice Gonzalo, sí que muchas veces no, siempre intentamos ponernos del lado del que se sienta enfrente, ¿vale? O sea, ir y decirle lo bueno que soy, no sé qué, y que parece que al final le das un botón y todo sale. Bueno, pues, y creo que es mucho más importante buscar una singularidad, a lo mejor no en un proyecto concreto, sino una singularidad de algo, de cómo lo has tenido que solucionar por tiempos, por presupuesto, y echarle una imaginación que el que se sienta enfrente a lo mejor no tiene ese problema, pero tiene problemas muy parecidos, porque aquí más o menos todos tienen problemas muy, muy parecidos. Y yo creo que por lo menos si le das esas 4 ideas, 4 pistas de decir, yo, pues es que yo vi que tiraron por aquí, no sé qué. Intentas hacerlo de la mejor forma posible. Yo creo no, seguro que la persona que más veces le dije que no es a Raúl. Sí, unas pocas. Unas pocas. Sí, me decía, oye, tengo una presentación, no sé qué tal. Yo, bueno, dale una vuelta. A mí me costó un rato, a mí me costó un rato entrar. Y Sí. a mí me encantó la... Sí, pero luego veías de la primera propuesta a la que realmente se hacía y, joder, molaba mucho. Y la gente que lo ve mola mucho. Entonces es un poco lo que se trata de buscar, que no solo están los grandes estudios, no solo están los proyectos, los superproyectos, sino que el sector español tiene empresas, tiene pymes, micropymes y freelance, y hay sitio para todos. Y es algo importante. Es que eso está guay, efectivamente, como decías tú también, Gonzalo, es que son charlas también para el público, ¿no? Y entonces está guay ver la charla de Tintín, de cómo han hecho la simulación de agua, de todo, de Avatar, o de las charlas de NPC, que sales y dices, flipando, pero luego también las charlas más inspiradoras o que crean ese fuego. Yo me acuerdo que es ir a Mundos todos los años y cuando yo volví al estudio, chicos, he visto esto, he visto lo otro, tenemos que hacer esto y tal. Y se me quedaban los otros diciendo, bueno, pero nosotros tampoco lo hacemos tan mal, ¿no? No, lo hacemos guay, pero lo podemos hacer mejor porque he visto a estos y tal. Entonces, claro, es una especie de fuego que te crea ahí, súper motivador. Y a mí las charlas que siempre me han gustado, claro que las de NPC están guays, claro que todas están geniales, pero que venga Daniel Martínez Lara a explicarte todas las mierdas que ha hecho durante toda su carrera, pues eso para el público de repente se proyecta, ¿no? Se conecta. Y entonces eso es como, tío, este tío es un crack y me está contando todo lo que le ha salido mal. Pues cojonudo, porque con eso conectas mogollón, este tío lo ha ido haciendo mal y además lo que ha hecho mal es lo que más le ha enseñado para que hoy sea tan crack. Esa fue una de las charlas que más gustó. ¿Cómo no hacer un corto? Claro, y es que a mí también me gusta esto, y es que estamos en una industria que no vale decir, pues esto lo hacemos así porque siempre se ha hecho así, porque estamos en una industria tan cortita que no hay... quiero decir, los métodos que utilizamos hoy, tú hablas del USD y tal, pues igual el año que viene o dentro de 2 años hay otra cosa. Y no es igual, es seguro. Y entonces no vale decir esto siempre lo hemos hecho igual. Y entonces yo me acuerdo de Dani también que vino explicando, pues yo hago animación con un casco de realidad virtual y hago animación con muñecos sin rig. Solo los dibujo así en el espacio y tal, los voy animando. Digo, qué guay, o sea... Qué puta idea, o sea, está genial, ¿no? Y dice, pues, y así me quito de encima de los rigs. Pues sí, es eso, es ver cosas diferentes que de repente a uno se le ocurre asociar una herramienta con otra, utilizarla de una forma diferente, y ahora lo hacemos así, y está guay, eso inspira, eso más. Totalmente. Pero hay algo más allá de las charlas, porque las charlas son espectaculares. Y no lo discuto, y hay charlas que te mueven y te inspiran y tal.
lo increíble y lo que creo que hace súper único a Mundo es que toda esa gente luego te hace caso. Y luego, y luego tienes la oportunidad de hablar con ellos y de verdad, sea quien sea, ya sea el de la empresa más grande o la más pequeña, te hacen caso. Es decir, los primeros vosotros que yo aparecí allí siendo nadie y enseñando chorradas, que era lo que enseñaba al principio, y estaba dando DVDs yo por aquel entonces. Sí, yo es No, que sí, me fui acuerdo. repartiendo DVDs por mundos digitales. Y la gente se iba a su hotel y se lo veía y me daba feedback. Y eso es lo único. Y algo que vivimos en la última edición, que creo que es muy gráfico y describe muy bien lo que es Mundos. No sé si te acuerdas, Gonzalo, que había un grupo en la última edición enorme y ya era por la noche en sus mundos. Y de repente cogí a Abraham y le puse a Abraham a pitchear y estaban Así. aprendiendo cómo era hacer un pitch profesional en medio de unas copas y esos mundos digitales es compartir y devolver también todo lo que te ha dado, porque, como habéis dicho ya, traéis gente de todas partes del mundo, que nos abren las puertas, traemos gente de todas partes del mundo. Yo conocí a Blur en mundos digitales. Pues es que eso es muy, muy, muy especial aquí en España, ¿no? Es muy, muy difícil encontrar algo así. Y todo eso que te aporta, lo bonito es devolverlo luego y que eso no caiga. Y esa herencia que se siga, no sé, alargando en los años, ¿no? Y creo que eso es lo bonito. Y no solo eso, adaptándose, pero yo no sé si vosotros lo veis. Yo cuando estoy antes, ¿no? En la preparación de esto, tuvimos una charla, nosotros estuvimos viendo todos los catálogos, ¿no? Me decías, mira, están todos los catálogos, ibas viendo. Pero vas viendo que Mundos, sobre esos principios directrices, ¿no? Que tú estabas marcando para la audiencia, los egos fuera, aportar valor, ha ido cambiando mucho, ¿no? O sea, es un festival que se adapta, es una organización que se adapta. Yo creo que eso para mí es clave, Sí. porque, claro, la industria cambia mucho y Mundo no es un festival que se ha quedado ahí, es un que se ha ido adaptando. Y lo vas viendo, lo veíamos, ¿no? Los ponentes, cómo han ido cambiando los ponentes, cómo han ido cambiando los temas, cómo han ido... Porque es lo que tú dices, está vivo. Está vivo. Y esa parte que está vivo y está conectada con... ¿no? Entonces, esa es la parte y es lo que le hace... No sé cómo lo veis vosotros, le hace una parte súper importante del ecosistema. O sea, una industria no es las empresas. La industria lo que estamos haciendo son elementos, un ecosistema en la que esos eventos donde se junta la industria, habla, charla, se muestra, copia, es clave. Pero tiene que estar adaptado, porque si no se muere. Y no es fácil, porque esta es una industria que está como una cabra. Sí. Entonces, cambia mucho. Pero vosotros lo veis así, o sea, pues lo habéis estado más tiempo. Por supuesto. O sea, esto, el mundo de 2005 no se parece en nada. Se va se parece y no se parece. O sea, ¿no? El saborcito Por es eso, por eso hace 25 años le puse mundos digitales. Porque voy a acertar seguro. ¿Qué venía? No tengo ni idea. Pero que encajaría. Bueno, dentro de nada Mundos digitales. también seremos artesanos. Es decir, ahora tendrás que hacer la parte de artesanía Sí, es y verdad. la parte A ver, sí, no, y además yo me acuerdo los primeros años que era el día de arquitectura digital, el día de animación Sí, y el día claro. de efectos. Pero claro, llegaba un momento en que veías a las empresas que hacían arquitectura digital que eran tan artísticos como nosotros. Y los otros necesitaban gente para sus entornos, a gente del mundo de la arquitectura. Y ya toda esa línea cada vez fue más difuso. Luego llegan los renders en tiempo real, o sea, los motores de render en tiempo real, que es videojuego, que es aventura gráfica, que es animación, que es no sé qué, todo se diluye más. Llega la producción virtual, se mete otro agente que es el cine de rodaje real con el mundo tecnológico, que eran mundos. Antes la relación era rodamos, bueno, eso a pospo. Y luego pasaba al otro mundo. Ahora prácticamente se hace todo en tiempo real. Con la IA ya ni contemos. Entonces, es algo que tenemos que ser un poco el reflejo de lo que es el sector. Y el sector hoy en día pues es un batiburrillo de empresas, de estilos, de tecnologías, que es imposible que nadie sepa qué está pasando. Si no lo hacemos un poco entre todos.
Es imposible que sepas todo, pero Sí, sabes sí. muchísimo, ¿eh? Bueno, pero lo importante yo creo que también es que sabes el que sabe de cada cosa. Y sabes ir a preguntarle al que sabe de USD, al que sabe de IA, al que sabe no sé qué. Y eso, pues a lo mejor son 6 meses, no de avanzar, pero 6 meses de no pegarte el batacazo yendo por un camino que no es el adecuado porque alguien ya lo probó y no tiene ningún inconveniente en decir, pues ya he ido por ahí y no es el camino, o por lo menos no es el camino de momento. Os voy a hacer una pregunta que además, como no lo tenemos nada preparado, os voy a pillar a ver el primero que se le ocurre, que lo diga, si es que la tenéis. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenéis de mundos digitales? Si tenéis alguno. Un recuerdo bueno. Hay demás, hay que elegir. Si puede ser en horario diurno, Vale. Vale. Claro, pero claro. tenéis libertad para lo que queráis. Buah, yo lo tengo súper claro. Yo fue la edición en la que Vladi Luis fue imagen de mundos. Es que ese proyecto que era súper personal, que venía del estudio, además yo había grabado las voces del tráiler que habíamos hecho con mi hija, o sea, era un proyecto súper personal y el hecho de que sea imagen de mundos, que tenga esa proyección, además habíamos hecho animaciones con Vlad, con Luis durante las ceremonias y tal, ya solo pensarlo se me salta la lágrima, pero es que además era un momento muy guay porque para mí también fue, no solamente a nivel personal, profesional, que entonces ya era una mezcla de todo eso, pero era también ver cómo en Mundos se acogía ese proyecto y ese espíritu de la lucha libre y me acuerdo tenemos fotos con vosotros con la máscara de lucha libre, y digo, eso me moló porque yo viniendo de un entorno habiendo estudiado ingeniería, siendo siempre el rarito que dibujaba en medio de los que hacían mates y tal, de repente en Mundos me encontraba en un entorno donde yo que me había sentido siempre una especie de niño mayor, pues de repente me encontraba con gente que también eran así, ¿no? Entonces era como encontrarme en el patio con la gente con quien me molaba estar. Y ese proyecto catalizó todo eso. Y para mí fue un momento muy, muy bonito, muy personal, muy profesional, de compartir, de ver que gustaba ese proyecto, de ver cómo nos volvíamos todos luchadores. Tengo una foto contigo, Gonzalo, que estamos ahí, tú con la máscara y tal, que está muy Que guay. se supone que es Gonzalo. Que se Está supone- con la máscara. Ah, perdón, spoil. La tripa No, no. se reconoce en cualquier sitio. Estuvo muy guay. Y a mí eso conectó con todo, con verte a ti presentar la ceremonia con el sombrero de Goofy, con ese jolgorio de mundos que a mí me encanta. Esa edición para mí fue muy especial y todavía tengo la cartelera en casa de que ya se me podrá quemar la casa y lo único que salve será ese póster. Bueno, a ver si no hacemos otro, ¿no? Que no sea por eso, que no se queme. Sí, para mí fue esa edición. Yo con todos rápidos. Para mí un momento muy, muy especial fue cuando decidisteis acogerme dentro de la familia. Que fue Costó, una- ¿eh? Costó. Costó un rato, sí. Pero el cómo lo hicisteis, que yo no me lo esperaba y fue en una edición en Madrid y de repente me dijisteis, espera, quédate en el escenario, anuncia lo Sí, siguiente. es verdad. ¿Cómo que anuncie lo siguiente? Que sí, que anuncie lo siguiente. Sin decir- Yo no sabía qué estaba pasando y lo que hicisteis fue anunciar en directo que iba a ser Cher en el próximo Mundos Digitales. A mí fue, vamos, fue muy, muy, muy especial. Y de una edición hace nada me permitisteis entrevistar personalmente a Tim Miller. Que, que ojito, cuidado, ese tipo de cosas no se viven todos los días. Pero vamos, que estas son dos de muchísimas. Que relacionado con eso, recuerdo que hace, bueno, pues, como debe de ser, casi 10 años, ya es que pasan los años, caen como losas, habíamos hecho una sesión especial con 12 o 13 supervisores del ranchito como broche de oro Sí. de Juego de Tronos, ¿vale? Que además se volcaron, fue una cosa muy bonita, me encantó el poder hacerlo y tal. 10 años antes, yo le dije a él, algún día Sí. harás un evento especial verdad. en Madrid
con Blur. No le dije con cualquier empresa, le dije algún día harás, y me dice, tonterías tuyas. Digo, tonterías tuyas. Bueno, pues pasaron 10 años, No lo o sé. 9, pero No, se hizo. por ahí, sí. Pero se hizo, Sí, con lo sí, cual. se hizo. Además, como fue hace tanto tiempo, si no hubiera pasado, no Tampoco se hubiera pasaba nada. acordado. Pero bueno, ya Pero que como pasó, acerté. quedó guay. ¿Y tú tienes alguna? A ver, sí, es más reciente. Yo creo que cuando pude entregar el premio este especial a Robredo, para mí fue un momento muy especial porque igual ya talludito, a la edad que ya tienes, yo a este hombre, a Robredo, pues le había hecho un seguimiento desde pequeñito. O sea, a ver, ese hombre ha sido director técnico, ha sido lo más grande, yo creo, en tecnología en la industria. ¿Vale? Entonces, claro, lo has seguido, pero ha estado siempre muy lejos. Yo nunca he coincidido en ninguna empresa, nunca he podido estar al lado suyo, pero siempre secretamente he sido su fan. Además, como soy un poco neurodivergente, pues claro, tampoco es que... entonces, el poder estar en mundos allí, ¿no? Y tener la sensación esta de grupo, y yo te lo dije, yo no me acercaba porque ¿qué le voy a contar yo a este? Claro, si es que yo a mi edad, ¿qué le voy a decir? Que soy un fan suyo, ¿sabes? Con 40 y tantos años, soy tu fan. Le pediste un autógrafo. Selfie. No, tampoco es que se me parecía muy cutre. Pero entonces yo le comenté esto y decía, es que no sé. Y entonces me dijo, pues le das tú el premio. Y yo, ¿cómo que le doy yo el premio? ¿Qué me estás diciendo? Y el poder prepararlo, o sea, prepararme eso y el poder... O sea, es que es la leche. O sea, tú fíjate, Robredo, un tío que lleva trabajando en las empresas más grandes en tecnología, en lo más alto, que tenga yo la posibilidad de entregarle un premio y hacerle mi pequeño homenaje de 10 minutos de lo que ha sido para mí él. Y es la leche, o sea, es brutal. O sea, tú lo piensas, yo digo, eso que ocurrió ahí fue como, bueno, pues esto es una especie como de alineación de 30 planetas, ¿no? Y es mágico, fue mágico. Yo estuve allí y gracias a Mundo, gracias a ti que me diste la oportunidad de decirlo. Y para mí fue muy... Aún me emocionó. Sabía que... Aún me emocionó. Pero... ¿Tú, Gonzalo? Por ediciones no será. Que ha pasado de todo. Ha pasado de todo, efectivamente. Yo ahí comparto con Raúl el momento que me invitaste para decir, ¿quieres ser Cher el año que viene? Ya no me acuerdo. Se fue En el caso del poder jazz, ser parte. muchos años. Había que ahí pagar un pequeño peaje, ¿no? Peludo, pero Sí, lo tengo que hacer. de una- Sí, sí, eso no me lo Cuenta, sé. cuenta, ¿De cuenta, qué ¿no? va eso? No, no es necesario. Vamos a dejarlo en que fue un momento bonito. Un momento bonito. Y peludo. Y peludo. Y luego, pues yo he tenido la fortuna, que todavía tengo mi síndrome de impostor sobre esto, pero un año decidiste darme el premio especial Mundos Digital. Por supuesto. Y eso lo tengo ahí en casa, en el salón. Y para mí ese momento, la verdad es que Y lo que me fastidia es que no se pueden repetir porque darían muchos premios. Pero perderían Pero esa el parte de que tú lo valorases así, ¿no? Que pensaras que había aportado a la comunidad, que había hecho cosas mejorables ese premio, porque al final estoy con Alberto. La parte técnica no suele brillar, no suele tener un reconocimiento, no suele... Para mí eso fue muy especial. Pues me alegro que por lo menos tengáis al menos un buen recuerdo. Yo también voy a aportar el mío, que fue quizá, y Mundos Digitales me ha permitido hacer posiblemente el proyecto más bonito de mi vida, que es una formación que se hizo para chicos con movilidad reducida, que era Fundación Averó. Se acercaron a mí, me dijeron, bueno, oye, para dar una formación. Y yo le dije, no, esto para hacerlo habría que hacerlo bien. Me dijeron, bueno, pues sin problema. Hacerlo bien son 3 años. Hicimos 3 años de formación en animación, donde el primer año se daba lenguaje no verbal, bueno, todos los conocimientos necesarios para hacer un corto de animación. El segundo era todo el proceso de aprender a modelar. No tocaron 3D hasta el segundo año. Modelar, texturizar, iluminar, animar y tal. Y el tercer año solo animación. Pero los profesores eran, pues prácticamente la mayoría eran ponentes de Mundos Digitales. Pues en tercero, para darles animación facial,
pues vino el responsable de Weta, por ejemplo, y así con todos los profesores. Diseño de personajes, Carlos Grangel. Tú también tuviste la oportunidad. Y claro, eran chicos que cuando yo los vi el primer día, ya de animación nada, pero bueno, por sus circunstancias estaba en una situación complicada y tal. Tuvieron que aprender inglés, porque claro, tanto en segundo como en tercero era con profesores. Y claro, verlos el primer día y verlos en la última edición de Mundos, me acuerdo de una imagen que fue, ese año le dimos el premio especial a Albi Rey, el fundador de Pixar, y verlo a él en el medio, con todos alrededor que primero no se relacionaban con nadie. Lo tenían, pero lo tenían literalmente, porque claro, ellos iban con lo tenían literalmente encerrado, hablando con él en inglés, enseñándoles, contándoles no sé qué. Me pareció que fue algo mágico, porque ver a esa gente llegar a esos niveles de conocimiento, pero sobre todo de verse en el sector, de verse como profesionales que eran uno más. Es algo que, bueno, pues lo mismo que con los estudiantes también me pasó, porque Mundos sale del traer a los estudiantes que teníamos en el máster que hacíamos en Coruña a que vieran algo del mundo, pues esto ya fue un poco la guinda. Y bueno, podríamos estar hablando de 1000 cosas, pero yo creo que ya hemos hablado sobre todo historias de muchos años. No Hemos sé hablado poco de sus mundos. ¿De qué? De sus mundos. Del territorio de Rocha. Pero simplemente Bueno, pues por matizar lo importante que no hay es. nada que porque- matizar, que no habíamos hablado de sus mundos, pero bueno. Pero es Matiza, matiza. que es realmente importante. Sí. Hay que saber utilizarlo, ¿sí o no? Sí. Pero no, a ver. Pero Raúl, explica lo que es un mundo, para que la gente lo sepa. Vale, sus mundos es la noche de mundos digitales, ¿no? Que pasa una cosa también muy, muy especial. Y es que nos juntamos todos en el mismo sitio. Y cuando somos todos todos los ponentes, todos los asistentes, todos en el mismo sitio. Que eso es dificilísimo. Es decir, ¿en qué otro festival ocurre esto? Es que no ocurre. Es que esto es realmente único. Y tener la oportunidad de tener a quien tú quieras que haya ido en esa edición, ya sea el fundador de Pixar o el fundador de una empresa chiquitita en España, tomándose una copa a la 1 de la mañana, eso vale oro. Es que vale oro. Y lo que hay que hacer es aprovecharlo, tomarte tú la copa también, o si quieres un vaso de leche, que también sirven vasos de leche, y disfrutar, pero sin ningún pudor, acercarte a toda esa gente que hay allí y entablar en conversación con ellos, que surgen muchas cosas a esas horas. Entonces, De hecho, el año pasado, Tim Miller entró en la fiesta final, el último día, 5 pasos, lo pararon a los 5 pasos Sí. y allí se quedó toda la noche. Porque iba uno Era tras otro y ahí se imposible. quedó. Y ya le dije, ¿pero quieres? No, estoy bien aquí, no sé qué tal. Y ahí se quedó atendiendo a un montón de gente. Sí que es cierto que eso es importante y hay que valorarlo. Pues bien, en los submundos han quedado bien. Yo estaba un poco preocupado, pero Sí. pues yo creo que con esto podemos finalizar este primer video podcast. Lo bueno que tiene esto es que a partir de aquí el resto que hagan otros ponentes lo va a mejorar, con lo cual pues podemos estar tranquilos. Sí, yo creo que tenemos que terminar con un abrazo de Teletubby así entre todos, ¿no? De cariño. Bueno, de ya, cariño a ver, digital. mides- De cariño. Teletubby. Venga, Dos no, metros y medio. ¿no? Solo con la frase de Barrio Sésamo, solo no puedo. Con Solo amigos no. sí, Con vamos amigos a sí. dejarlo. Pero no sé si es Barrio Sésamo o los, ¿cómo se llamaban eso? Los electroduendes, algo Bueno, así. sí, a ver, quiero decir. Vamos con ese abrazo digital. ¿o qué? Abrazo, ¿eh? Abrazo Abrazo fuerte. digital. Venga, no, abracito.